Buen día, ¿qué tal? En esta ocasión voy a reseñar el libro de Gabriel García Márquez titulado El coronel no tiene quien le escriba, haciendo un paralelismo con la realidad de América Latina. La realidad latinoamericana vista a través de la narrativa de García Márquez muestra una revisión desde adentro por parte de un autor que ha convivido con la actualidad de su país, Colombia, pero también de México, donde vivió muchos años. El escritor conocido como Gabo nació en Aracataca, Colombia, en 1928 y murió en la Ciudad de México en el año 2014. Aunque no fue muy dedicado a los estudios, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena en 1947. Trabajó para periódicos en distintos países como España, Francia y México. En Italia estudió en el Centro Experimental de Cinematografía, y entre sus obras más destacadas están La hojarasca, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, La increíble historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, y Crónica de una muerte anunciada, que salió en 1981, y por esa obra se haría acreedor al Premio Nobel de Literatura en 1982. Desde 1958 se traslada a la Ciudad de México junto con su familia, lugar donde residió hasta su muerte. Algunos críticos han dicho que Macondo, un pueblo ficticio colombiano donde se desarrolla la historia de 100 años de soledad, podría ubicarse en cualquier país de América Latina, porque los sucesos relatados compaginan con los que acontecen en varios sectores del continente hispanoparlante. En El coronel no tiene quien le escriba se muestra la eterna esperanza del cambio a la que se atienen los desprotegidos que, aun habiendo servido a su nación, no reciben la recompensa a su esfuerzo. El coronel aguarda una carta que autoriza su pensión y cada viernes acude a la oficina de correos con la ilusión de que la misiva que tanto anhela por fin llegue, aunque es consciente de que tal cosa no ocurrirá nunca. Desde que el coronel luchó en el ejército de Aureliano Buendía 15 años atrás, ha tenido que soportar una burocracia asfixiante, la lentitud de un proceso administrativo que debiera ser efectivo en el reconocimiento de sus ciudadanos. El coronel batalla contra la adversidad y la miseria que lo ahoga, no atiende las súplicas de su mujer por abandonar la idea de la carta porque finalmente la espera es lo que lo mantiene con vida. Habría de vender sus pocas pertenencias para apenas subsistir, y al final del texto el círculo no se cierra, la carta no aparece y el coronel es consciente de que lo único que llegará con seguridad es la muerte. Ahora bien, sobre el retraso de América Latina, la historia ha demostrado el constante rezago en el que América Latina se encuentra. En primera instancia, la información proveniente de Europa llegaba con meses de retraso. Las revueltas por la independencia en el siglo XIX se inspiraron en ideas procedentes del otro lado del Atlántico, como la autonomía, la democracia y la igualdad social. Eran tópicos que no todos entendían y quienes lo hacían los aplicaban de acuerdo a su particular punto de vista. Los modelos políticos que los funcionarios intentan establecer no coinciden con las circunstancias reales. Si bien la intención de mejoría es buena, la verdad es que los recursos son mínimos y entre la población existen problemas de analfabetismo, salarios bajos, alimentación raquítica, entre otros. El pueblo del coronel se muestra alejado de la alta civilización y está retrasado tecnológicamente. El Estado es el organismo rector porque tiene poder económico, aunque tras él se encuentra una malla inmensa de relaciones entre territorios, naciones y clases. Las conexiones financieras incluyen empresarios transnacionales, grandes propietarios y monopolios. Esta situación desde luego varía de país a país. Y así como lo mencionado anteriormente, el sistema político está supeditado a los límites y posibilidades de la plusvalía, la explotación, el desarrollo y el valor acumulado del Estado. Las naciones del tercer mundo, como Colombia y México, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, no entran en la dinámica capitalista del todo porque no cuentan con la solidez económica suficiente. Vaya, la mayoría de sus habitantes ni siquiera cubren sus necesidades básicas, por lo que es muy complicado satisfacer aspiraciones de crecimiento. Las iniciativas que han estado destinadas a poner orden en la sociedad son locales y siempre van destinadas a resolver problemas de corto alcance. Sin embargo, no atienden enseguida a los más necesitados, sino al sector de la ciudadanía ya enriquecido. La pobreza es otro tema. Desde hace mucho tiempo América Latina vive una situación de pobreza, desigualdad y rezago. Tales señales enmarcan la realidad social del continente. El punto es encontrar vías de solución eficaces y duraderas. Existen varios tipos de pobreza y una de ellas categoriza a las personas que no consiguen sufragar las necesidades elementales de alimentación, vestido, bienes y servicios. También están aquellos catalogados dentro de la pobreza extrema, quienes viven en la calle o no pueden conseguir alimento y no cuentan con una casa donde refugiarse. En realidad, el criterio para definir la pobreza es heterogéneo. En la zona rural, el ambiente en el que se ubica la historia del coronel,
Hay mayor cantidad de población pobre, aunque en las ciudades ha ido en aumento. La pobreza es la mayor causa de mortandad en América Latina, dato poco apreciado en el exterior, sobre todo por quienes envían auxilio a comunidades atrasadas, si es que lo llegan a hacer. Aunque las causas son numerosas, la migración del campo a la ciudad tiene que ver en gran medida con la falta de empleo. La gente del campo acude a la urbe en busca de oportunidades de trabajo. Llegan a buscar un espacio saturado, donde también escasea el empleo. Forman parte de la estadística y aunque eventualmente el mercado laboral se regenera, las carencias permanecen o se hacen más grandes debido a las prácticas y costumbres del ser humano. El coronel es un militar retirado que de tener edad para trabajar no podría hacerlo porque sencillamente no encontraría cómo ganarse la vida en un pueblo envejecido y decadente. La tecnología y la industrialización fueron introducidas con calzador. Las ganancias fueron repartidas de forma desigual y la generación de empleos fue raquítica. ¿Cuánto más se ve afectada una comunidad azotada por la guerra como el pueblo del coronel? Las devaluaciones periódicas en América Latina reducen la credibilidad de la gente hacia sus gobernantes. La confusión creada por crisis económicas y estancamiento social evidencia la desigualdad y la pobreza. De por sí eran pocas las posibilidades que tenía el coronel de que le entregaran el dinero que le debía al gobierno por haber servido en el ejército comandado por Aureliano Buendía, que es un personaje retomado algunos años después por García Márquez en Cien años de soledad. La situación narrada por García Márquez en su novela ubica a las personas pobres que anhelan un cambio, pero que poco pueden hacer para remediar su situación. El coronel espera su pensión y cree que con un poco de suerte la carta que ha demorado tanto por fin llegue. Era un hombre de 75 años que, junto a su esposa, sobrevivía a una miserable existencia y mantenía la fe de que le fuera enviado su dinero, aunque su cónyuge no mostraba gran optimismo al respecto. La pareja no tenía apenas con qué subsistir, no tenían para comer, y menos para alimentar el gallo de pelea en el que el coronel tenía depositada su esperanza, ya que si el animal ganaba algún encuentro, la paga sería suficiente para vivir cómodamente durante varios meses. La precaria situación por la que atraviesan el coronel y su mujer hace que reciba ofertas por el gallo y donaciones de su compadre para que adquiriera suministros básicos, como café, azúcar, leguminosas y maíz, para el gallo dejado por su fallecido hijo Agustín. Cuando el coronel decide actuar, a lo más que atina es a pedir al abogado y buscar a otro que le dé seguimiento a su caso, sabiendo de antemano que dicha acción significaba volver a empezar, que caería en el mismo enredo que con el anterior, el eterno rompimiento, la vuelta al principio tan presente en la historia latinoamericana. La esperanza perenne está en el comenzar de nuevo, sin garantías, arriesgándose al todo o nada, porque América Latina es en esencia una latitud con inserciones y cambios abruptos a lo largo de su historia. No hay un camino ideal hacia una renovación, aunque es posible acudir a proposiciones culturales, intelectuales y políticas que están presentes en los territorios latinoamericanos, a la posibilidad de que no todo esté dicho o cerrado. Aunque de no existir recursos y el sustento monetario, la imagen de la estabilidad capitalista parecía siempre un espejo siempre empañado, con el que nunca ha sido posible equipararse, y todo intento ha quedado en una mera aproximación. La observación de la historia a través de la literatura permite adentrarse en una realidad de tipo dialéctica en la que los protagonistas hablan a título personal acerca de cómo viven, a qué aspiran, qué hacen. El autor puede llegar a ser crítico por la ventaja otorgada por un lenguaje ficticio, pero desmenuzando los hechos y trayendo a colación la historia de hombres y mujeres cuyas voces permanecían silenciadas. Gabriel García Márquez, a través del llamado realismo mágico, género por el que se le considera, que se considera pionero, construyó una serie de historias y sucesos con un estilo literario complejo y una enseñanza de lo que él mismo veía, es su interpretación de la vida en América Latina. La edición que leí del Coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, fue publicada por Espasa Calpe, de Madrid, en el año 1986. Muchas gracias y hasta pronto.